Pero esta vez dijo, no, no se está ejecutando toda la plata, otra se utiliza para mantener el superávit fiscal. Pero ese destino de plata es por ley. Y la ley se supone que para el Poder Ejecutivo no es un consejo, es una obligación que el gobierno está desconociendo. Los diputados, en especial varios diputados opositores, dijeron, che, ¿y si le decimos a Toto Caputo que venga acá a explicar dónde fue a parar la plata del fondo del Cisvial con el cual nos están arreglando las rutas? ¿Irá Caputo? Se lo voy a preguntar a Marina Salzman, que es diputada nacional de Unión por la Patria. ¿Irá Caputo ahí a explicar dónde fue a parar el fondo del sistema vial? Buen día. Buen día, ¿cómo andas, Rolando? Un saludo a toda la audiencia. Bien, ¿y creen que irá Caputo o les va a hacer un...? Bueno, no estamos muy acostumbrados a que vengan a rendir Sí, ¿no? cuentas Sí. a la Cámara de Diputados, pero me parece que corresponde, como diputados de la oposición, hacer este pedido. Yo tengo presentado un pedido de informe desde el 4 de agosto, vinculado a la ejecución de estos fondos del impuesto a los combustibles líquidos, que para ser bien concretos, en el caso de la nafta, cada vez que cargas nafta, por litro se te cobran cerca de 400 pesos que recauda el Estado ¿En Nacional. porcentaje cuánto es? ¿En porcentaje cuánto es? Y es aproximadamente el 20%. El 20%. Sí, Sí, porque algunos entiendo que decían el 16. Bueno, la realidad es que la nafta aumentó muy por encima de la inflación promedio porque lo que se hizo, se desreguló completamente el precio y el precio de la nafta está atado a los precios internacionales. Eso salió recientemente en un informe de la Fundación Encuentro muy interesante. Entonces, al usuario... Y el que le Estado encareció el costo, es socio de esos aumentos. Está en los dos lados del mostrador. El Estado permite esos aumentos, que fueron por encima de la inflación, supuestamente para recomponer tarifas, bajar subsidios y qué sé yo, pero al mismo tiempo te cobra el impuesto, con lo cual cada vez que aumenta, ellos cobran más guita. Y después no la usan para arreglar la ruta. Y el impuesto se puede ver claramente, está publicado en la página de ARCA, el monto que se cobra por litro de nafta aumentó en el último mes, aumentó 20 pesos en el último mes. Entonces el impuesto ellos lo fueron aumentando mes a mes, todo para que a Toto Caputo le cierre el Excel y le cierren las cuentas de este supuesto equilibrio fiscal. Pero bueno, a costa de que primero estén incumpliendo con una ley nacional que dice que efectivamente esto que se recauda tiene que ir a mantenimiento y a obras de nuestras rutas nacionales. Ahora, Marina, si esto se sabe desde que arrancó la gestión Milei, nosotros como programa, como GPS, hicimos montones de informes con el mal estado de las rutas. Después vinieron los gobernadores, sancionaron una ley para que los impuestos al combustible líquido se coparticipara. Después fueron los intendentes a la puerta del Ministerio de Economía, los recibieron con la policía y dijeron vamos a denunciarlo a Toto Caputo por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pasaron 2 años y medio y ningún juez le tocó timbre a Caputo diciendo arreglen la ruta, dispongan de esa plata de otra manera. Bueno, entiendo que en algunas provincias se está avanzando en que la justicia intime a que se hagan los arreglos necesarios. Ahora también hay una denuncia de la diputada del bloque nuestro, Victoria Tolosa Paz. La realidad es que sí, esto es una problemática que venimos viendo. Yo desde que asumí como diputada estoy con un reclamo importante en relación a la autopista Presidente Perón, que no sé si la conocés, pero está planificada para ser el tercer cordón vial. También estuvimos ahí y también mostramos cómo esa autopista se termina en una casa. Así que sí, conozco bien el caso, porque además el gobierno de la provincia de Buenos Aires está diciendo, che, si no la van a terminar, dámela a mí, y la termino, y nada. Sí, yo tengo una discusión ahí con el gobierno de la provincia, porque la realidad es que hay obras provinciales que se tienen que terminar también y que están con muchas dificultades presupuestarias para terminarlas. Entonces, para mí, el gobierno nacional se tiene que hacer cargo de sus rutas. No puede ser que desmantelan Vialidad Nacional, abandonan a las provincias y después la solución es, bueno, te transfiero la ruta o la concesiono a un privado. No, el Estado Nacional tiene que tener un rol importante en la planificación de la conectividad argentina, tiene que tener un rol importante en preservar la vida de los argentinos, porque rutas en mal estado significa más muertes por motivos de siniestralidad. Y te diría que hasta lo puede resolver con el sistema que le parezca. Lo que no puede hacer es lo que está haciendo, chorearse la plata y dejar la ruta desmantelada. Exacto. Mirá, ponemos el caso de la autopista. En el informe que salió en La Nación este fin de semana, se establece que más o menos se podrían intervenir 20.000 kilómetros de rutas nacionales con el impuesto que se recaudó en estos 2 años, más de 2 años y medio. Para terminar la autopista Perón, ahí donde vos viste que termina en una casa, falta 1,5 kilómetros en el tramo que conecta con autopista Acceso Oeste, o en realidad con el Buen Aire, ¿no? Porque es la continuidad del Buen Aire. 1,5 kilómetros falta. Yo tomo esa autopista
prácticamente todos los días para ir a Capital. También agarro para el lado del Gran Buenos Aires Norte y la realidad es que los desvíos que hay que hacer por no terminar 1,5 kilómetros es insultante, verdaderamente es insultante. Desvío que además son un peligro, porque bajás a un lugar a velocidad mínima donde en cualquier momento te cortan y te afanan. Sí, ellos ponen como excusa que esto que decís, ¿no? Bueno, hay una casa, entonces se complica el tema de las expropiaciones. La realidad es que cuando se hizo esa autopista entre 2019 y 2023, se tuvo que avanzar con muchísimas expropiaciones y se avanzó igual, claro, y esos acuerdos se lograron con los vecinos que estaban viviendo. Entonces no es excusa. La realidad es que Milei le miente a todos los argentinos diciendo que no hay plata para la obra pública, que no van a invertir en eso, y ahora estamos viendo claramente que sí hay y muchos recursos recaudados y queremos que vayan al mantenimiento y a la finalización de nuestras obras de las rutas ¿Y lograste nacionales. Descifrar para qué utiliza Caputo esa plata? Bueno, ellos mismos, digamos, el vocero presidencial admitió que se están utilizando en plazos fijos, en títulos de deuda. A ver, pero está bien, pero ¿cómo sería eso? Que invierten esa plata para, no sé, ¿para qué? ¿Para mantener bajo el dólar? Yo conjeturo que debe ser para eso, que es lo único que le interesa al gobierno. Para sostener el equilibrio fiscal, porque para ellos, si ese recurso se utiliza para obra pública, se computa como un gasto dentro digamos, de los recursos del Estado Nacional. Lo que me parece que es una visión muy corta de que tienen de la economía, porque esto también está afectando a la productividad de todas nuestras economías regionales. Pero al margen de la discusión, digamos, de política económica, hay una ley. Digamos, ellos podrán, o sea, una ley no es opinable para el Ejecutivo, la tiene que cumplir. Por supuesto, por eso las denuncias de malversación de fondos. De todas formas, sabemos que es un gobierno, ¿no?, que siempre está ahí en el límite del cumplimiento de las leyes. Tenemos aprobadas leyes por amplia mayoría en el Congreso, como la de financiamiento universitario, como la de emergencia en discapacidad, y el gobierno hace todo lo posible para no cumplirlas, hasta que tiene que terminar interviniendo la justicia para que esto efectivamente avance de alguna manera, y así todo cuesta mucho que cumplan con las leyes que se sancionan en el gobierno nacional. Por eso me parece muy importante y te agradezco la oportunidad de poder tener esta conversación con vos y con tu audiencia, porque cuanto más visibilicemos estos temas y cuanto más rechazo estos temas generen en la opinión pública, más fácil va a ser para nosotros desde el Congreso poder avanzar en medidas, en propuestas o mismo en los rechazos de los proyectos del propio gobierno nacional. Sí, es muy difícil medirlo en estadísticas, pero yo recuerdo que el senador de Salta, Leavi, había presentado una estadística con la que había hecho una denuncia penal, porque decía, bueno, en las rutas salteñas la falta de mantenimiento en el primer semestre del 2024 ya había provocado más de 20 muertes. Exacto. Entonces, es muy difícil de medir, pero ¿cuántos accidentes se deben estar produciendo en rutas nacionales argentinas porque un camión esquiva un bache, se pasa de carril, otra persona no lo ve, te obliga a una mala maniobra, ralentiza el tránsito, la gente se tira a la contramano? Andás a ver cuántas cosas que terminan siendo al final del día responsabilidad de la persona que manejaba, pero también están ocasionadas estructuralmente o al menos favorecidas por la falta de mantenimiento y los baches en las rutas. Totalmente, bueno, los siniestros viales son una de las principales causas de muerte en Argentina, digamos, es terrible, es muy triste, la realidad es que todos los pueblos y las ciudades del interior lo sufren, entonces, en ese sentido, sí, es como decís vos, se computa como una muerte en la ruta, como en un siniestro vial, pero hay que ver si la responsabilidad de eso no es la falta de infraestructura. El intendente, ¿no?, Venado Tuerto, que es uno de los lugares donde se consiguió amparo, decía el otro día que le había aumentado. En esos lugares, en esas rutas, había aumentado la cantidad de muertos por accidente de tránsito. Quiero decir, con todos los costos que te genera también eso en términos de la salud pública, digo, me parece que por eso digo que hay una visión muy corta y muy sesgada por parte del gobierno nacional de a dónde quieren invertir sus recursos, y las consecuencias de que le cierren los números en el Excel de Toto Caputo son que no tenemos recursos para invertir en la obra pública, que no tenemos recursos para nuestra salud pública, que no tenemos recursos para las universidades, para las personas con discapacidad, para los jubilados que tienen frenado y estancado el bono en 70.000 pesos. Entonces, en ese sentido, esperemos que el gobierno pueda escuchar estos reclamos, esperemos que Toto Caputo, el ministro de Economía, venga a la Cámara de Diputados. Te mando un besito en la frente, que iba a ir Toto Caputo, pero bueno. Marina, en cualquier caso te agradezco el contacto, te mando un abrazo. Gracias a ustedes. Chau, chau. Marina Salman, diputada nacional de Unión por la Patria, 10 y 17 minutos.
Mañana de viernes, viene fin de semana. Horrible el tiempo, pero por lo menos es viernes, muchachos. RPM, la mañana de Rolando Graña. Comienza el día en Del Plata. Mate, café, té o lo que